Día 48 de la lectura de 1984 de George Orwell. A veces le habían golpeado hasta que apenas se tenía en pie y luego lo habían dejado unas horas tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra de una celda hasta que habían vuelto a sacarlo para reanudar la paliza. También había habido periodos de recuperación más largos, aunque apenas los recordaba porque los había pasado dormido o aturdido. Recordaba una celda con un camastro, una especie de estante que salía de la pared y un lavabo metálico, y sopa caliente, pan y a veces café. Recordaba a un osco barbero que había llegado para afeitarle la cara, cortarle el pelo, y a hombres fríos y profesionales con bata blanca que le habían tomado el pulso, habían comprobado sus reflejos, le habían levantado los párpados, le habían examinado en busca de huesos rotos y le habían clavado agujas en el brazo para hacerle dormir. Luego las palizas se habían vuelto menos frecuentes y se habían convertido solo en una amenaza, el horror al que podían volver a enviarle si no daba las respuestas debidas. Los interrogadores ya no habían sido matones de uniforme negro, sino intelectuales del partido, hombrecillos corpulentos de movimientos rápidos y gafas relucientes, que lo acosaban a preguntas durante periodos que habían durado, o eso pensaba él, porque no había modo de estar seguro, entre 10 y 12 horas seguidas. Dichos interrogadores se habían asegurado de que sufriera un dolor leve y constante, aunque eso no era su único recurso. Le habían abofeteado, retorcido las orejas, tirado del pelo y obligado a sostenerse sobre una sola pierna. No le había dado permiso para orinar y le habían deslumbrado con luces muy potentes hasta hacerle llorar a lágrima viva. Sin embargo, su verdadero objetivo era humillarle y destruir su capacidad de argumentación y razonamiento. Su verdadera arma había sido el implacable interrogatorio que había durado y durado hora tras hora, y en el que le habían tendido trampas, habían tergiversado todo lo que decía y le habían acusado a cada paso de mentir y contradecirse, hasta que se echaba a llorar, no solo de agotamiento nervioso, sino de vergüenza, en ocasiones hasta una docena de veces por sesión. La mayor parte del tiempo le habían insultado y amenazado con volver a entregarlo a los guardias cada vez que dudaba, aunque fuese por un instante. Otras veces había cambiado de registro y le habían llamado camarada, habían apelado a él en nombre del Socin, del hermano mayor, le habían preguntado en tono compasivo si no le quedaba lealtad suficiente al partido para querer reparar el daño que había causado. Después de horas de interrogatorio, con los nervios destrozados, bastaba con esa pregunta para reducirle a lágrimas y lloriqueos. Los reproches habían acabado hundiéndole más que las botas y los puños de los guardias. Se había convertido en una boca que denunciaba y una mano que firmaba todo lo que pedían. Su única preocupación había sido averiguar qué era lo que querían que confesara para confesarlo enseguida y que no volviesen a empezar las amenazas. Había confesado haber asesinado a prominentes miembros del partido, distribuido panfletos sediciosos, malversado fondos públicos, traficado con secretos militares y cometido sabotajes de toda índole. Había confesado ser un espía a sueldo del gobierno de Estiacia desde el 68. Había confesado ser religioso, un admirador del capitalismo y un pervertido sexual. Había confesado haber asesinado a su mujer, aunque sabía, y quienes le interrogaban también debían de saberlo, que su mujer seguía viva. Había confesado haber mantenido contactos personales con Goldstein durante años y haber sido miembro de una organización secreta que había incluido a casi todos sus conocidos. Lo más fácil era confesarlo todo e implicar a todo el mundo. Además, en parte era verdad, era cierto que había sido un enemigo del partido y que para este no había diferencia entre el pensamiento y los hechos. También tenía recuerdos de otro tipo que pasaban por su imaginación de manera inconexa, como fotografías rodeadas de oscuridad. Se hallaba en una celda que tanto podía haber estado a oscuras como iluminada, porque solo se veía un par de ojos. Cerca se oía el tic-tac lento y regular de algún tipo de instrumento. Los ojos se volvían más grandes e luminosos. De pronto salía flotando de su asiento y se sumergía en los ojos que acababan devorándolo. Estaba atado a una silla rodeado de indicadores bajo una luz cegadora. Un hombre con bata blanca estaba leyendo los indicadores. Fuera se oían las pisadas de unas botas, la puerta se abría de golpe, el oficial de rostro serio entraba seguido de dos guardias. Habitación 101, decía el oficial. El de la bata blanca ni siquiera se daba la vuelta, tampoco se molestaba en mirar a Winston, seguía leyendo los indicadores como si tal cosa. Caía rodando por un enorme pasillo de 1 kilómetro de anchura, inundado de luz dorada y deslumbrante. Se reía a carcajadas y chillaba confesiones a voz en grito. Lo confesaba todo, incluso lo que había logrado callarse bajo tortura. Relataba la historia de su vida a un público que ya la conocía.
Con él estaban los guardias, los demás interrogadores, los hombres de la bata blanca, O'Brien, Julia y el señor Carrington, todos rodaban juntos por el pasillo entre risas y carcajadas. Había escapado de algo que le esperaba en el futuro y que no había llegado a ocurrir. Todo iba bien, no había más dolor, había expuesto hasta los últimos detalles de su vida y habían sido comprendidos y perdonados. Se incorporó en la cama de campaña con la certidumbre de haber oído la voz de O'Brien. A lo largo del interrogatorio no lo había visto nunca, pero había tenido la sensación de que estaba a su lado. Era O'Brien quien lo dirigía todo. Había sido él quien le había echado encima a los guardias y quien había impedido que lo mataran. Él había decidido cuándo debía aullar de dolor, cuándo debía descansar, cuándo había que alimentarle, cuándo necesitaba dormir y cuándo había que inyectarle drogas en el brazo. Él hacía las preguntas y sugería las respuestas. Él había sido el torturador, el protector, el inquisidor y el amigo. En determinado momento, Winston no recordaba si durante el sueño inducido por las drogas, el sueño normal o en un instante de lucidez, una voz le había susurrado al oído: «Tranquilo, Winston, yo cuidaré de ti. Llevo 7 años vigilándote, ahora ha llegado el momento decisivo, te salvaré y haré que seas perfecto». No estaba seguro de que hubiese sido la voz de O'Brien, pero sí la misma que le había dicho: «Nos encontraremos donde no hay oscuridad». En aquel otro sueño hacía 7 años. No recordaba cuándo había concluido el interrogatorio. Se produjo un periodo de oscuridad y luego la celda o la habitación en la que se encontraba en ese momento se había ido materializando poco a poco en torno a él. Estaba casi de espaldas y no podía moverse. Su cuerpo estaba sujeto por todas partes. Incluso le habían atado de algún modo la nuca. O'Brien le miraba serio y un poco triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía tosco y fatigado, con bolsas debajo de los ojos y arrugas de cansancio de la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que había pensado Winston. Tal vez rondara los 48 o 50 años. Apoyaba la mano en una palanca con un indicador y unos números. «Te advertí que si alguna vez volvíamos a vernos sería aquí», dijo O'Brien. «Sí», respondió Winston, sin más aviso que un leve movimiento de la mano de O'Brien. Una oleada de dolor interrumpió su cuerpo. Era un dolor aterrador porque no veía lo que estaba ocurriendo y le daba la sensación de que le estaban produciendo alguna herida mortal. Ignoraba si estaba sucediendo en realidad o si era un efecto inducido eléctricamente, pero su cuerpo estaba perdiendo la forma y se le estaba desconyuntando todo poco a poco, las articulaciones. El dolor le había perlado la frente de sudor, pero la peor era el miedo a que se le quebrara la espina dorsal. Apretó los dientes y respiró con fuerza por la nariz en un esfuerzo por seguir callado todo el tiempo posible. «Te asusta», dijo O'Brien observando su rostro, «que en cualquier momento se te rompa algo, sobre todo temes que sea la espina dorsal. Imaginas con total claridad las vértebras quebrándose y el líquido raquídeo saliendo de ellas, ¿verdad, Winston?». Winston no respondió. O'Brien bajó la palanca del indicador. La ola de dolor cesó tan deprisa como había empezado. «Eso han sido 40, dijo O'Brien. «Ya ves que los números del indicador llegan a 100. Tendrás presente durante nuestra conversación de que en cualquier momento puedo infligirte tanto dolor como quiera. Si me mientes, intentas confundirme de cualquier modo, incluso si disminuye tu nivel normal de inteligencia, gritarás de dolor al instante. ¿Lo has entendido?». «Sí», dijo Winston. Los modales de O'Brien se volvieron más severos. Volvió a colocarse las gafas pensativo y dio unos pasos o dos arriba y abajo. Su voz sonaba amable y paciente. Parecía un médico, un profesor o incluso un cura, más deseoso de convencer que de castigar. «Me estoy tomando muchas molestias contigo, Winston», dijo, «porque creo que lo mereces. Sabes muy bien lo que te ocurre. Lo has sabido durante años, pero te has rebelado siempre contra esa idea. Padeces una enfermedad mental. Tienes fallos de memoria, eres incapaz de recordar lo sucedido en realidad y te convences de otras cosas que no han sucedido. Por suerte, tiene cura. Si hasta ahora no te has curado, es porque no has querido. Era necesario un esfuerzo de la voluntad que no estaba dispuesto a hacer. Incluso ahora sé que te aferras a tu enfermedad con el convencimiento de que es una virtud. Veamos un ejemplo. ¿Con qué potencia está en guerra Oceanía en este momento? Cuando me detuvieron estaba en guerra con Esteasia. Bien. Y siempre ha sido así, ¿no? Winston contuvo el aliento, abrió la boca para hablar y no dijo nada. No podía apartar la vista del indicador. «La verdad, por favor, Winston, tu verdad. Di lo que creas recordar». «Recuerdo que una semana antes de que me detuvieran no estábamos en guerra con Esteasia, sino que eran nuestros aliados. La guerra era contra Eurasia y duraba ya 4 años y antes...». O'Brien le interrumpió con un gesto. «Otro ejemplo», dijo. «Y aquí quedamos porque no alcanzo a decirlo».
49 para mañana.